Buenos días. Bueno, vamos a empezar la última sesión del año a cargo de miércoles de oncología. Chicos, vamos a empezar la última sesión del año a cargo de oncología. Esta vez empezando de las 5, Cristina Gómez y Margarita Díaz de los Ríos, que nos van a hablar del cáncer de mama y del embarazo. Así que, adelante, Cris. Bueno, buenos días, gracias por madrugar y por estar aquí escuchando nuestra presentación. Venga, no os vayáis, que es súper interesante y si no nos desconcentramos. Bueno, ya es Margarita, ya nos han presentado, yo soy Cris, somos las R5 de ONCO, yo creo que la mayoría de vosotros nos conocéis. Y bueno, queríamos hablar de un tema que resultase así interesante a nivel general y bueno, en el fondo todo el mundo conoce, tiene cerca o está embarazada y al mismo tiempo que tuviera algo que ver con la oncología. Entonces, pues al final hemos estudiado un poquito acerca del cáncer de mama en el embarazo. Yo os voy a hablar un poquito, pues, definiciones, diferencias pronósticas y anatomopatológicas en la embarazada y en la no gestante, el diagnóstico, y se va a centrar más en el tratamiento y en unas situaciones más concretas, ¿vale? Entonces, ¿por qué cáncer de mama en el embarazo? Bueno, pues como vemos en la imagen de la derecha, según las cifras del 2023 del Globocam de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de mama es el más frecuente a nivel mundial y se está viendo un aumento en la incidencia del diagnóstico del cáncer de mama en edades cada vez más tempranas, ¿vale? Por lo menos desde la década de los 90. Hay evidencias de que el conjunto, ¿no?, de exposiciones a diferentes factores etiológicos pueden influir en el desarrollo del cáncer, pues como es la dieta, los hábitos de vida, la obesidad, exposiciones ambientales, etcétera, el microbioma también, que se correspondería como con todos los microorganismos que pueda haber en cada parte del cuerpo, pero es verdad que por sí solo cada factor, cada exposición no tiene una medida conocida como para clasificarlos independientemente. Si bien es verdad que no hay una conclusión en toda la bibliografía, hay un consenso en que el cáncer de mama en el embarazo es aquel que se desarrolla evidentemente durante la gestación y después del primer año, después del parto, lo que incluiría también la lactancia. ¿Por qué diferenciar entre estas dos entidades o entre estas dos situaciones? Porque como la biología del cuerpo humano cambia, al final también se requerirán de estudios diferentes e independientes para ver cómo funciona y cómo se realiza el diagnóstico, los tratamientos, etcétera, en cada situación particular. Cosas a tener en cuenta en el cáncer de mama, pues en el embarazo, pues la incidencia, aunque como he dicho está aumentando, no deja de ser baja, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aparte de que la edad cada vez es más temprana, hay un retraso en la maternidad, entonces todo esto hace que a la larga pues estemos viendo más casos. Es muy importante para nosotros que, aunque no haya muchísimos casos, son pacientes que no dejan de suponer un reto, porque no están bien representadas en los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, porque no dejan de ser un bajo porcentaje en estos estudios, pues como pueden ser otras poblaciones. Y además que no todos los tratamientos que a día de hoy se están implementando en el cáncer de mama en no gestantes, que consideramos cada vez más estándar, no se pueden implementar en estas pacientes, porque hay que buscar un beneficio y una seguridad tanto para la madre como para el feto. Entonces, con todo esto y buscando la seguridad para ambos, es muy importante, quizá más en este caso que en otros, un abordaje multidisciplinar y pues, suponiendo un reto diagnóstico en cualquiera de nuestras consultas. Hablando un poquito de epidemiología, bueno, solo decir en general, cualquier tipo de cáncer de mama durante el embarazo supone como aparece en una cada 1000 mujeres y en concreto el cáncer de mama, que es el más frecuente en esta población, aparece de 1 a 3 cada 10.000, ¿vale? Me ha parecido relevante mencionar, como vemos en la tabla de arriba a la derecha, del registro, es un registro de la Red Internacional de Infertilidad, Cáncer y Embarazo, que hay menos diagnósticos de cáncer de mama durante el embarazo que en el primer año posparto, mientras que es aproximadamente de un 41% durante el embarazo, en el primer año posparto aumenta a un 70%, siendo en el momento de la preservación de la fertilidad el más frecuente el cáncer de cervix. Bueno, curioso.
Y un poquito más de epidemiología, pues bueno, mientras que el cáncer de mama durante el embarazo se considera un factor de riesgo transitorio, es verdad que a largo plazo la paridad se considera un factor protector, ¿vale? Volviendo un poquito a lo de antes, pues es lógico pensar y ver que hay un mayor porcentaje de diagnósticos en las personas más jóvenes, pues por debajo de 30 años es un 20%, mientras que si ampliamos el rango de edad hasta los 50, pues disminuye un 5%, aunque ya he dicho que está en aumento. Y yo creo que mención importante cabe a aquellas pacientes que están predispuestas genéticamente, que tienen mutaciones en genes del BRCA. Porque estas pacientes probablemente por el seguimiento más exhaustivo que tienen pueden estar sobrerepresentadas en el cáncer de mama en el embarazo cuando no es que sean más. Y aparte, pues también nos ha parecido curioso que el efecto protector de la paridad en el cáncer de mama se ve que se puede perder en las pacientes que tienen la mutación en el BRCA2 que no ocurre en el BRCA1. Con todo esto, nosotras siempre se ha tachado que el cáncer de mama durante el embarazo tiene un peor pronóstico, pero ¿realmente es un verdadero peor pronóstico? Bueno, pues yo creo que esto es controvertido, porque el peor pronóstico que conlleva viene a ser por diferentes causas. Hay una demora en el diagnóstico. Como os podéis imaginar, cualquier paciente que viene más tarde, ¿no? Cuanto más se demora el estadio puede ser más avanzado y al mismo tiempo pues, está más diseminado tanto a nivel ganglionar como a distancia. Luego hay una dificultad diagnóstica por los cambios fisiológicos que se producen en el cuerpo humano y la interpretación de las pruebas, que ahora explicaré un poquito. Y además hay una alteración, una diferencia en la histología y en la inmunohistoquímica que puede ser más desfavorable. Y como venía diciendo antes, todos los tratamientos nuevos que se están empleando como estándar en el cáncer de mama, por la falta de estudios, no se pueden implementar en la embarazada por la falta de seguridad. Los cambios histológicos que decía antes, pues bueno, en términos muy generales, para que os hagáis una idea, nosotros en las consultas del cáncer de mama vemos 3 subtipos hormonales. Las pacientes con cáncer de tipo luminal, A o B, son aquellas en las que la expresión de receptores hormonales es muy alta, son menos quimiosensibles, pero tienen un pronóstico más favorable a largo plazo. Y por otro lado están las que expresan ER2, que pueden tener unos receptores hormonales, y las pacientes con todos los marcadores negativos que se consideran triple negativos. Estos dos últimos a largo plazo son más agresivos, pero son más quimiosensibles. Entonces, si bien en ambos tipos, tanto en gestantes como en embarazadas, no, en gestantes y en embarazadas, el subtipo histológico más habitual es el adenocarcinoma ductal infiltrante, sí que se ha visto que en las pacientes embarazadas hay más tasa de pobremente diferenciado. Cuanto más pobremente diferenciado, más agresivo lo consideramos. Además, se diagnostica en estados más avanzados si hay un mayor porcentaje de pacientes con cáncer inflamatorio. Y como decía antes, como se ve en la tabla de abajo, las pacientes con cáncer de mama que no están embarazadas tienen mayor expresión de receptores hormonales en un 50-60% versus las pacientes gestantes que tienen menos expresión de receptores hormonales y más ER2 y triples negativos. En cuanto al diagnóstico, como decía antes, los cambios fisiológicos van a alterar tanto el examen físico como la interpretación de las pruebas de imagen. ¿Vale? Todo esto también influido por intentar evitar al máximo posible la exposición de la radiación del feto. Habrá que valorar qué pruebas son realmente útiles y el beneficio que tienen y riesgo que tienen las mismas. No se recomienda una exposición del feto mayor de 100 miligrays y se prefiere, si se puede, que sea menor de 50. Y bueno, a modo de dato, la clasificación del TNM es la misma y esto va a conllevar que necesitemos un estudio a nivel locorregional y luego aparte un estudio de extensión, que ahora veremos en qué situaciones lo haremos. Entonces, lo primero que tenemos siempre en un examen físico es una masa, un nódulo, no tiene por qué doler y en algunas situaciones, aunque es raro, puede aparecer el signo de rechazo de la leche, que es cuando el feto pues, no rechaza la leche de la mama. Habrá que vigilar, tomar muestra de cualquier lesión o estudiar cualquier lesión que aparezca o que haya permanecido más de 2 semanas, si bien el 80% de estas biopsias serán benignas. Y como podéis ver, el diagnóstico diferencial que hay que hacer pues, es bastante variado, desde cáncer de mama a adenomas, obstrucción de conductos, hiperplasias, fibroadenomas, enfermedades quísticas y situaciones más raras que también se pueden dar, como sarcomas, linfomas o tumores filodes.
Con respecto al abordaje de la enfermedad locorregional incluyendo mama y axilas. La primera prueba, como os podéis imaginar, más accesible, más fácil, es la ecografía. Esto va a permitir ver el tumor primario y las adenopatías a nivel axilar y supraclavicular. Ahora veremos cuándo se puede o cuándo se debe completar o no con una mamo o con una reso. Se va a diferenciar entre lesiones benignas y lesiones sólidas, que habrá que biopsiar. Y es verdad que la sensibilidad es de un torno al 80 y una especificidad del 88 en la mujer con cáncer de mama no embarazada, pero esto va a cambiar o las tasas serán diferentes por los cambios fisiológicos. ¿Cuáles son estos cambios que también vemos en la mamografía? Pues bueno, la densidad del agua es mayor, hay mucha más densidad en la mama, se pierde la grasa que contrasta en la misma. Entonces, pues bueno, la mamografía como tal no está contraindicada, yo creo que es lo más importante de esta diapositiva, porque la dosis de radiación de una mamo en doble vista es despreciable para el feto siempre y cuando se proteja el abdomen. Es verdad que no hay estudios que comparen con respecto a la protección o no, pero ante la duda pues la usaremos, ¿vale? Y por tanto pues también podemos concluir que la mamo es una técnica sensible y segura para realizarla tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Por otra parte, la resonancia. La resonancia a nosotros nos ayuda, a clasificar o a valorar la mama tanto a nivel regional, la multifocalidad, cuando puede haber varias lesiones, y la mama contralateral. Pero hay que tener en cuenta que hay que evitar el contraste con el gadolinio porque atraviesa la barrera placentaria, puede ser teratogénico y puede provocar enfermedades a nivel inmunitario, dermatológico, reumatológico, incluso provocar la muerte del feto. Entonces, siempre que sea necesario, podremos utilizar resonancias ponderadas por difusión, ¿vale? Que son como resonancias sin contraste. Entonces, aparte de todo esto, aunque haya la posibilidad, la resonancia sí que nos va a generar cierta confusión, o puede generarla, porque la hipervascularización de la mama durante el embarazo o de la lactancia puede ser o puede no llegar a diferenciarse bien con la hipervascularización de un tumor. Pero bueno, entonces, con todo esto pues puede ser útil, pero de rutina no la vamos a utilizar como una paciente que no sea gestante. Y la biopsia pues, nos va a dar siempre el diagnóstico FETEN, el diagnóstico histológico, donde podremos ver los marcadores hormonales que os decía antes. Siempre preferible una biopsia con aguja gruesa porque nos va a dar más información y más precisión que la PAF. Y bueno, ante cualquier nódulo pues siempre es súper accesible biopsiarlo. Y el estudio de extensión, así unas pinceladas, igual un poco extrapolable al tipo de paciente que vemos que no esté embarazada, ahí va a depender del estudio locorregional y del diagnóstico histopatológico. ¿Por qué? Porque una lesión que tenga una paciente que tenga factores de riesgo, como pueden ser ganglios clínicamente positivos, una lesión muy grande, que en la primera biopsia tenga datos de agresividad, como puede ser un ER2, un triple negativo, un Ki-67 muy elevado, o que tenga datos clínicos de que sospechemos metástasis, pues al final vamos a hacer ese estudio más dirigido, ¿vale? Las metástasis en el cáncer de mama, principalmente a nivel de huesos, hígado y pulmón, ¿vale? El abordaje inicial más sencillo sería realizar una radiografía de tórax y una ecografía del abdomen. Y en el caso en el que no necesitemos, tengamos dudas o queramos complementar, se podrá utilizar una resonancia, como decía, sin contraste, de toda la columna, de la pelvis y del hígado, complementario con un TAC de tórax, y en el mejor de los casos, variando según la disponibilidad, yo aquí esto, radiología, no lo puedo meter, pues sería perfecto poder realizar una resonancia de cuerpo entero ponderada por difusión. Y bueno, en esta tabla solo quería dejaros a modo informativo, mientras que la radiación que recibe el feto con cada prueba, la ultrasonografía no tiene ninguna, la mamografía es la que menos tiene, seguida de la radiografía de tórax, y si vamos bajando en la tabla, cualquier tipo de TAC y más todavía cualquier tipo de PET, TAC o PET con resonancia, pues aumenta hasta cifras que no nos debemos permitir. Y bueno, os dejo con mi compañera que os va a hablar un poquito del tratamiento. Bueno, en el tratamiento del cáncer de mama tenemos diferentes herramientas que oscilan desde la cirugía, tratamiento sistémico, radioterapia y hormonoterapia. En concreto, en el cáncer de mama, en el tratamiento con intención radical, el pilar del tratamiento es la cirugía, puede ser bien tumorectomía o mastectomía. En los casos principalmente que se hace tumorectomía, normalmente va asociado a la radioterapia adyuvante, y
Alrededor de este pilar de tratamiento podemos proponer a la paciente realizar una neoadyuvancia, que es el tratamiento que se hace antes de la cirugía con intención de disminuir el tumor e incluso a veces puede desaparecer, como es un factor de buen pronóstico, o una adyuvancia, que es aquel tratamiento que proponemos después de la cirugía. Asimismo, posteriormente se puede plantear hormonoterapia. Este es el tratamiento, digamos, un poco general en el que nos movemos en el tumor de cáncer de mama. En concreto, el cáncer de mama en el embarazo, pues en líneas generales el tratamiento no difiere del que solemos utilizar normalmente. Sí que es verdad que debemos basarnos en el tipo de tumor estadiaje y sobre todo en la edad gestacional de la paciente. De esta manera, teniendo en cuenta los diferentes factores, tenemos que saber que hay algunos datos que nos indican que podemos utilizar en este tipo de pacientes tratamientos y en otros que no. En general, por supuesto, debemos intentar que la paciente no tenga un retraso en el tratamiento, debemos manejarlo con un abordaje multidisciplinar en un equipo que tenga práctica en este tipo de tratamientos. En el tratamiento de la cirugía sabemos que es segura durante los 3 trimestres de la gestación. Siempre que sea posible, trataremos de hacer cirugía conservadora, igual que en cáncer de mama, mientras que no esté embarazada la paciente. En el embarazo sabemos que es segura también. Tiene una supervivencia global similar a la mastectomía. Sí que es verdad que debemos tener en cuenta que la reconstrucción inmediata pues puede aumentar el riesgo de complicaciones que si queremos proponer a la paciente un tratamiento adyuvante, pues muchas veces puede retrasar, con lo cual en general en pacientes embarazadas se deja para más adelante. Este es un ensayo aleatorizado que comparaba la eficacia de la mastectomía radical versus una cirugía conservadora que utilizaba radioterapia en pacientes no gestantes con un seguimiento a 20 años en las cuales supimos que la supervivencia global era similar. En concreto, en este estudio prospectivo en pacientes con un seguimiento tras el diagnóstico de cáncer de mama entre 2005 y 2019, se comparaba a las pacientes que habían recibido una cirugía conservadora en un grupo de pacientes embarazadas versus un grupo de pacientes no embarazadas. Si las pacientes recibían cirugía conservadora, recibían radioterapia adyuvante tras el parto. La mediana más o menos de la edad gestacional de estas pacientes era de 26 semanas, con lo cual pues, habitualmente se podía esperar a después del parto para aportar radioterapia. Todas estas pacientes, fueran gestantes o no gestantes, recibieron quimioterapia, eran tumores de alto riesgo que precisaron adyuvancia y se hizo un seguimiento a 3 años. En este estudio comparativo se vio, como podéis ver en la tabla, que el objetivo primario del estudio era supervivencia libre de enfermedad y el objetivo secundario supervivencia global. Como veis, tanto en pacientes embarazadas como no embarazadas, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad era similar. Con lo cual, a raíz de este estudio, podemos proponer con seguridad a las pacientes que se puede hacer una cirugía conservadora y posteriormente diferir, si no se va mucho de tiempo, en un tiempo razonable, realizar una radioterapia. Hay veces que las guías incluso nos puede proponer, en vez de dar un tratamiento justo después de la cirugía y después proponer el tratamiento adyuvante sistémico, se puede invertir y así poder diferirlo después del parto. La biopsia selectiva de gangliocentinela es segura durante el embarazo. Sí que es verdad que está contraindicado el uso de colorantes vitales, como el azul de metileno, y porque puede dar efectos adversos, sobre todo en la anafilaxia y otras malformaciones fetales. La única técnica que se acepta es el tecnecio 99. En general, la mayoría de la dosis se queda en el gangliocentinela, el 90%, con lo cual la dosis que llega al feto es despreciable y en general no suele haber ninguna complicación. Sí que es verdad que intentamos ajustarla a la dosis mínima eficaz y es preferible realizarlo el mismo día en vez de un día antes, pero en general sí que es una técnica aceptada que también nos va a ayudar de cara a la cirugía. En cuanto al tratamiento con la terapia sistémica, tenemos que saber que la quimioterapia no está contraindicada durante el embarazo. Sí que es verdad que tendremos en cuenta, por supuesto, el estadio, la histología, la inmunohistoquímica de nuestros tumores y, por supuesto, la edad gestacional. Tenemos que saber que la organogénesis oscila sobre todo entre las 3 y 12 semanas del embarazo, con lo cual, en general, el riesgo de malformaciones si utilizamos terapia sistémica en el primer trimestre es muy elevado, es del 20%. Con lo cual, en general, sí que vamos a contraindicar la quimioterapia en el primer trimestre. En general, la toxicidad del tratamiento es difícil definirla debido a que no tenemos estudios o los estudios son más limitados y que en general utilizamos terapias combinadas.
no se puede, muchas veces nos cuesta saber la toxicidad individual de cada fármaco, pero sí que es verdad que sabemos que va a depender de la dosis recibida, de cuándo lo ha recibido la paciente embarazada y de la duración de la exposición al tratamiento. En general, aquí os pongo una tabla con los agentes quimioterápicos que más utilizamos en el cáncer de mama, como pueden ser las antraciclinas, los taxanos y los platinos, y la evidencia que tenemos para el uso de cada uno de ellos. Iremos hablando un poco en resumen general, pero sí que es verdad que no difiere del tratamiento porque en general la quimioterapia que utilizamos suele ser antraciclinas, taxanos y platinos que sí que están, digamos, permitidos su uso. Siempre en más de 12 semanas de gestación, por lo que hemos explicado antes. Y es verdad que debemos programar el tratamiento de manera que finalice antes de las 35 y 37 semanas. ¿Por qué? Simplemente es por el hecho de darle una oportunidad de recuperación de la médula ósea, de la neutropenia, de la trombopenia que podamos generar con el tratamiento e intentar disminuir la morbimortalidad en el parto y disminuir el riesgo de sepsis en el bebé. La dosis en general es la dosis estándar que utilizamos y siempre debemos ajustarlo al peso. No es el peso de la embarazada menos el del bebé, sino el peso actualizado de cada semana del embarazo. Y sí que es verdad que, aparte de la quimioterapia, sabéis que usamos nosotros mucha premedicación para evitar las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia. Y en este caso sí que está avalado el uso está demostrado que se puede utilizar tanto el ondansetron con la metoclopramida en estos pacientes, incluso el uso de corticoides, en que vamos a intentar reducir su uso. En general, los que están indicados son la metilprednisolona y la prednisolona de elección. Por otro lado, en el caso de que necesitemos los factores estimulantes de colonias, como el GCSF, que se utilizan para aumentar el número de neutrófilos, sí que antes se decía que estaban contraindicados, ahora en el caso de que lo necesite y esté indicado, se pueden utilizar durante el embarazo. Sí que me voy a centrar en la terapia sistémica, los tratamientos anti-ER2 en los tumores que tienen ER2 positivo de cáncer de mama. Es un tratamiento que utilizamos tanto en estadios locales como aquellos que son avanzados y han mejorado el pronóstico de los pacientes con cáncer de mama. Los estudios que hay son limitados, como hemos dicho, pero sí que es verdad que quería nombrar el estudio ERA, que es un estudio que se realizó en 16 pacientes que durante su tratamiento con trastuzumab adyuvante, después de la cirugía, tuvieron un embarazo incidental. Gracias a este estudio, supimos, después de cuando se enteraron que estaban embarazadas, se suspendió el tratamiento, es decir, solamente lo recibieron durante el primer trimestre. Aquellas pacientes que continuaron con el embarazo, se supo que no había ninguna malformación y no habían tenido riesgo de oligoamios, que es a lo que más se había asociado al tratamiento con anti-ER2. ¿Y esto por qué puede ser? Porque el anticuerpo monoclonal que utilizamos, en este caso el trastuzumab, es de gran tamaño, requiere para el paso de la placenta un transporte activo, no tanto la difusión, y este transporte activo aparece a partir de la 14 semana, con lo cual, en general, gracias a este estudio, supimos que durante el primer trimestre es posible utilizar el tratamiento, pero en general el trastuzumab está contraindicado por este motivo a partir del primer trimestre y en general no se recomienda su uso hasta después del parto. En el resto de tratamientos anti-ER2, pertuzumab, TDM1, trastuzumab, Uxtecan, pues no tenemos evidencia. Es verdad que son tratamientos que están basados en terapias anti-ER2 y que en general su uso no está recomendado. En el caso de la Lapatinib, que también es un inhibidor de ER2 y es dual junto con EGFR, es un perfil de seguridad que no está comprobado porque la molécula además es más pequeña y puede pasar la barrera placentaria. En los pacientes que reciben este tratamiento, pues es obligatorio discutir una anticoncepción para evitar este tipo de situaciones. En el caso de la terapia hormonal, que tanto usamos en el cáncer de mama, está contraindicado su uso de manera clara. Sabemos que tiene efectos teratogénicos y puede suponer malformaciones para el feto. En el caso de los inhibidores de aromatasa, que son otro tipo de familia respecto a la hormonoterapia, pues no tenemos evidencia suficiente. En los pacientes con tratamiento activo se debe suspender 3 meses antes de la búsqueda de la gestación en las pacientes con cáncer de mama, y esto se lo tienen que saber los pacientes para evitar situaciones de este tipo.
Otros tratamientos que utilizamos en cáncer de mama, que más allá de que sean un futuro, sino es ya la terapia estándar, la inmunoterapia, los inhibidores de CDK, los IPAR, no tenemos evidencia suficiente como para su uso. Y de hecho, la inmunoterapia, hay estudios en casos de melanoma que se ve que tiene un efecto deletério contra el feto y que incluso podía generar un aumento de la inmunidad de la embarazada contra el bebé. Incluso se han descrito algunos efectos adversos inmunomediados en el propio feto, con lo cual esto no se puede utilizar. Los inhibidores de CDK en general lo utilizamos en cáncer de mama luminal, tanto en escenario adyuvante como en metastásico, y también se utiliza con la terapia hormonal, con lo cual esto va a quedar de lado. Y los IPAR en general influyen en la implantación, con lo cual tampoco lo vamos a poder utilizar. Y luego el tratamiento de la radioterapia, pues en general decimos que no está contraindicado per se, porque es verdad que en algunos casos muy seleccionados se puede emplear, pero como os digo, como en el estudio que se había presentado previamente, en general se intenta diferir el tratamiento de radioterapia en el caso de que se haga una cirugía conservadora. En otros escenarios, pues si se ha utilizado la mastectomía, pues en general se intenta evitar, y los pacientes que son oligometastásicas, que se intenta dar radioterapia hiperfraccionada, pues se intenta demorar el tratamiento o más bien retrasar el tratamiento a después del parto. ¿Por qué? Porque tiene desarrollo de riesgos asociados a la radiación que están descritos y que es verdad que no existen estudios en el que se demuestre que la radioterapia hipofraccionada se puede dar durante el embarazo a pesar de que la dosis sea menor de lo que está establecido, pero es verdad que no tenemos estudios que lo avalen. En esta tabla os demuestro pues, un poco las afectaciones que puede dar la radioterapia en función de la dosis que le llega al feto, retraso mental, malformaciones, incluso algunos otros tumores sólidos que puedan desarrollar sobre el feto. Y bueno, luego señalar algunas situaciones especiales en el caso del parto, pues durante el tratamiento con quimioterapia sí que sabemos que puede darse lugar a contracciones espontáneas, pero en general, aunque se desarrollen contracciones espontáneas, no suelen provocar el parto de las mismas, aunque sí que es verdad que existe una mayor incidencia de parto prematuro y iatrogénico, con lo cual, en general, sí que intentamos programar el parto para intentar que el tratamiento se haya suspendido antes, como os he comentado. No existe contraindicación para el parto vaginal y la tasa más alta de cesárea, en general, es por intentar cuadrar o programar el parto. Sí que es verdad que es importante examinar de manera histopatológica la placenta y la quimioterapia, en el caso de que la paciente, por supuesto, se encuentre bien, que la cicatriz de la cesárea esté de manera adecuada, pues se puede reanudar una semana más tarde en el caso de que esté indicado. Y luego, pues al final, la inducción del parto pretérmino en este tipo de pacientes, pues se puede discutir con la paciente. Se debe valorar muy bien en un equipo multidisciplinar el riesgo-beneficio. En general, no está indicado por las guías inducir el parto para iniciar el tratamiento adyuvante que sea preciso, pero, por supuesto, la paciente, la familia deben tener toda la información y debe ser una decisión consensuada, siempre con apoyo psicológico, porque al final es una situación muy compleja que nos deben ayudar a manejar. Y por otro lado, la lactancia no se recomienda durante el tratamiento sistémico por la posibilidad de efectos citotóxicos al lactante. Durante la radioterapia posparto, si se hace sobre la mama bilateral, se recomienda no utilizar esa mama para la lactancia ni intentar estimularlo. Y pues por el tratamiento, pues muchas veces además esta cantidad de leche se ve afectada y puede estar disminuida. Y también tenemos que tener en cuenta que en caso de cirugía la anatomía se puede ver afectada, tanto si se hace una mastectomía como la reconstrucción del complejo areola-pezón, pues también tenemos que tener en cuenta que nos va a influir. Esta es una tabla que demuestra cuándo se puede ir eliminando los citotóxicos a través de la lactancia, más o menos en el estudio que se realizó, este estudio reciente, en el que nos decían pues, cuánto tardaban en eliminarse el agente quimioterápico a través de la lactancia. Y hay algunos estudios, pero es verdad que realmente no tenemos demostrado ni se recomienda de momento la lactancia entre ciclos basándonos en función de cuánto tarda en eliminarse el agente citotóxico. Pero bueno, al final es algo que se puede plantear, aunque de momento no, pero de cara a futuro. Y pues para el seguimiento del recién nacido, pues durante el tratamiento siempre vamos a tener que vigilar el crecimiento fetal, requiere un seguimiento dentro de una unidad obstétrica de alto riesgo,
una ecografía cada 3-4 semanas, ecodoppler de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media para ver si el feto puede tener anemia secundaria a los agentes citotóxicos. En el caso de uso de diferentes fármacos quimioterápicos que sabemos que pueden dar una serie de efectos adversos, pues por ejemplo en el tratamiento de antraciclinas debe tener un seguimiento con ecocardiograma para descartar afectación cardíaca, por ejemplo en los platinos, efectos sobre todo ototóxicos durante la infancia. Sí que es verdad que es curioso que en el diagnóstico prenatal no invasivo puede ser no fiable, esto lo tenemos que tener en cuenta porque al hacer un análisis del DNA, pues hay veces que puede tener DNA tumoral circulante, con lo cual esta prueba se debe tener un poco como no fiable y se debe confirmar el diagnóstico de esta detección. Y, por supuesto, pues después del nacimiento, un análisis exhaustivo pediátrico, un seguimiento, sobre todo el perfil de crecimiento y del desarrollo neurocognitivo. Bueno, gracias a todos por quedaros hasta el final. Como habéis podido comprobar, si nos hubiéramos tomado un chupito por cada vez que hemos dicho en general, estaríamos todos borrachos, pero era la idea de la sesión, que nos llevamos una idea, un esquema, saber que estas situaciones existen, que no lo vemos muy frecuentemente en la consulta, pero no son casos nada despreciables y que tienen su importancia. A modo de conclusiones, decir que, bueno, recordar, el cáncer de mama durante el embarazo tiene una baja incidencia, pero está en aumento, por lo que comentaba al principio de la presentación. Hay que plantearse, ¿no?, la duda de si realmente tiene un verdadero peor pronóstico. La primera prueba de imagen que vamos a realizar es una ecografía de la mama, por ser la más accesible, la más sencilla, y una mamo con protección abdominal cuando lo consideremos. El estudio de extensión lo haremos con una radiografía de tórax y una ecografía abdominal, y en el mejor de los casos, si estuviera disponible, se puede plantear hacer una resonancia del cuerpo entero con difusión. Y bueno, con respecto al tratamiento, la cirugía conservadora se puede plantear como una opción válida en el embarazo, en algunos casos la radioterapia, y que la quimioterapia se puede utilizar en pautas similares a las pacientes no gestantes a partir del segundo trimestre. Para nosotros, creo que para todos los pacientes, o sea, para todos los médicos, pero en oncología creemos que es muy importante, sobre todo en este tipo de pacientes, gente muy joven, por la situación que están pasando, el apoyo psicológico tanto a la pareja, o sea, tanto a la paciente como a la pareja como a la familia, ¿vale? Y pues que conlleva todo esto un abordaje multidisciplinar. Y bueno, no sé si tenéis preguntas, pero gracias a todos y acordaros mucho de nosotras. ¿Una pregunta por ahí? Nada, bastante claro. Muy general. Muchísimas gracias por la exposición. Y si no hay ninguna pregunta, damos por concluida esta última sesión del año. Nos veremos el miércoles que viene. En Navidad, doctores, nos vemos a la vuelta.